El bloque es tecnología y productividad. Vamos a hablar sobre la importancia del genoma como herramienta para el mejoramiento genético. Vamos a hablar de esto y también de una nueva aplicación que tiene Hacha para que los productores puedan consultar en línea y en su teléfono toda la actualización de lo que es su rodeo lechero. Bueno, muy buen día a todos. Muchas gracias por estar aquí. Primero quiero agradecer a los organizadores del seminario por permitirnos estar aquí, por presentar esta tecnología y agradecer a la Asociación Argentina de Criadores de Holando Argentino porque venimos trabajando en forma conjunta y ellos han hecho posible que hoy también estemos aquí presentando y mostrándoles qué está ocurriendo con esta nueva herramienta en Argentina, en el mundo, y cómo esto está ayudando a mejorar los rodeos lecheros en el mundo. Voy a arrancar un poco mostrando, y esto es sacado de la página del CDCB. El CDCB es el Consejo de Cría y de Lechería de Estados Unidos. Depende del USDA, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y es quien realiza las evaluaciones genéticas en Estados Unidos. Y ellos lo que han evaluado y lo que ven que la genómica como herramienta, después de la inseminación artificial en 1930, fue lo que mayor impacto generó en el mejoramiento genético del ganado lechero. O sea, estamos en la era genómica, estamos en una era tecnológica y realmente la velocidad que están dando esta herramienta combinada con otras biotecnologías, y ahora les voy a mostrar algunos datos, realmente es muy, muy interesante cómo la tecnología aportada desde un muy buen lugar y muy bien utilizada puede generar cambios muy rápidos. Estos son algunos de los datos. Hoy en día, voy a usar el puntero de acá, así lo pueden ver. La evaluación genética del rodeo lechero, no sé, no me lo toma. A ver, ¿se ve algo? No se ve nada. Disculpen, a veces la tecnología nos falla. Bueno, no puedo indicarlo, pero hoy en día, ¿cómo está compuesta esta prueba? Esta es la prueba genética, la evaluación genética más grande del mundo. Sus números son los que respaldan esto que estoy diciendo. Hoy, en diciembre del 2031, 8.5 millones de animales genotipados componen la prueba. Un dato muy interesante, de ese 8.5 millones, el 93% son hembras. ¿Qué quiere decir esto? Que el productor comercial está aportando y está invirtiendo en esta nueva tecnología. Por eso el crecimiento tan grande que hoy tenemos del uso de esta tecnología en los rodeos comerciales y el testeo de hembras. El productor se hace de información y toma decisiones con estas herramientas. Esta prueba tiene 81 millones de animales en su registro. Es lo que la hace la más fuerte y la más grande de la Tierra hoy en día. Todos los países que están trabajando en genética envían animales, muestras genéticas para que ingresen a esta prueba. Por eso se ha hecho una prueba global. Eso por un lado, es un poco la que dirige y que maneja el mejoramiento genético, es esta prueba en el mundo. Y acá les voy a mostrar lo que ha ocurrido. Esto es una gráfica que muestra el mérito genético de los toros comercializados, rankeados por mérito neto. Y es el avance genético por año, antes de que aparezca la genómica, la evaluación genómica, y después de la genómica, la velocidad que tuvo el mejoramiento genético en los toros comercializados. Fíjense, hasta el año 2009, que es donde las pruebas genómicas empiezan a estar disponibles comercialmente, teníamos un mejoramiento genético que iba de los 14 a los $35 por año.
A partir del 2009, cuando estas pruebas se empiezan a hacer más masivas, se empiezan a testear un montón de animales en distintas partes del mundo, empieza a tener una ganancia superior. Y hoy en día está estimado hasta el 2020, pero hoy en día ya la ganancia genética supera los $90 por año. Esto es lo que la genómica está aportando, una gran velocidad en el mejoramiento genético. Esto es uno de los puntos muy importantes a destacar de esta tecnología en la producción de leche. ¿Qué ha pasado en Argentina? ¿Qué es lo que hemos hecho? En Argentina, en el año 2013, estamos hablando casi 10, 11 años atrás, hicimos un acuerdo con la Asociación de Criadores de Ganado Argentino para empezar a trabajar en forma conjunta en una prueba local y también ofrecer la prueba del CDCB de Estados Unidos. Desde ese momento arrancamos, imagínense, 10, 12 años atrás, hablar de genómica era muy complejo poder transmitir esos conocimientos que con una muestra de pelo íbamos a predecir el futuro de sus animales, qué animal iba a ser más rentable, cuál iba a ser menos rentable, pero bueno, fue un camino que fuimos haciendo juntos. De a poco fue creciendo esto. Hoy son varias las empresas que ofrecen este servicio. Creo que eso ayuda mucho también a que la técnica cada vez se difunda más, cada vez haya más productores usando este tipo de herramientas, apoyándose en estas herramientas para mejorar entre todos la rentabilidad de nuestros sistemas productivos. Así que desde ACHA y Zoetis arrancamos ya en el 2013, hoy seguimos trabajando juntos, se sigue trabajando y desarrollando una prueba local, que eso es muy importante. Aquellos productores que siguen trabajando con la asociación, entregan información de fenotipos, de PEDRI, que registran animales, síganlo haciendo porque va a ser muy importante para el desarrollo de la prueba local. La idea es tener la prueba local, que sea una prueba bien robusta, que nos dé información precisa para tomar decisiones a nivel local, sin dejar de seguir mirando lo que pasa en el mundo. La prueba del CDCB la vamos a seguir utilizando, pero la idea es tener dos pruebas. Por eso es muy importante seguir haciendo el control lechero oficial para que toda esa información nutra a este programa que en el mediano plazo va a estar disponible también para los productores comerciales. Así que bueno, Zoetis como compañía tiene operaciones en más de 100 países en el mundo y en muchas de estas operaciones estamos trabajando con genómica. Ha habido un crecimiento muy importante en Asia, en el sur asiático, en el este de Europa, ni hablar en Oceanía, con Australia, Nueva Zelanda. Empezó a trabajar África también. Y todas las muestras que se testean en estos países van a la evaluación del CDCB. Por eso le digo que la prueba del CDCB se ha hecho una prueba global, porque le llegan genotipos e información de animales de todas partes del mundo, y eso cada vez la hace más potente. Una de las ventajas de tener una prueba con un volumen muy grande de animales es que mejoramos también la confiabilidad de la información. Por otro lado, nuestras pruebas todas pasan por el CDCB, las predicciones las hacemos con ellos, y hoy en día estamos ofreciendo alrededor de 95 características, entre características individuales, índices, condiciones genéticas y algunas proteínas de la leche. En total, la prueba hoy que ofrecemos junto con ACHA tiene 95 características. En 2018 desarrollamos la primera prueba de salud. Hoy en día ya tiene 14 características directas de salud, con 3 índices. Estos índices hoy en día ya han sido reconocidos por la Holstein americana. La Holstein americana publica los rankings de los toros y de las hembras con el índice DWP y 2 índices más de salud que tenemos, y muchas empresas de semen ya publican el dato de este índice que fue desarrollado por Zoetis en el año 2018 en sus catálogos de toro. Bien, dicho esto, ahora les voy a contar rápidamente cómo es un proceso de evaluación genética y evaluación genómica, y por qué también es tan importante aquellos que están contribuyendo en Argentina con ACHA para que se haga la prueba nacional puedan seguir haciéndolo,
porque la base de una evaluación genética es la información que el productor puede transmitir a la asociación. El proceso de evaluación genética se genera a través de 4 recursos principales. El primer recurso es el pedigree, la información del pedigree. ¿Podemos predecir el futuro potencial genético de un animal a través del pedigree? Sí. A través del promedio de padres o un pedigree index se puede. ¿Qué pasa? Tiene baja confiabilidad y lo que estamos viendo y que nos ayudó mucho la genómica es confirmar la paternidad. Nosotros en las pruebas genómicas también damos la confirmación de paternidad. Tenemos hay tambos en Argentina que tienen errores hasta de un 40% en lo que es paternidad, o sea, lo que informan que es el padre y que realmente no es el padre, por errores en el manejo el día del parto. Hay varias cuestiones, cuellos de botellas en el manejo que hacen que lo que creemos que es hija de tal o cual toro termina siendo hija de otro toro, o nos equivocamos en el momento de asignar de que es hija, nacieron 3 o 4 terneros una noche, están junto con la madre y se lo asignamos que es una madre y es de la otra. Pero ese error de paternidad existe. Si nosotros solamente tomamos decisiones por pedigree, por los registros que llevamos, muchas veces arrancamos ya con un error muy alto. Como les dije, hay tambos que están en 40% de error de paternidad. Entonces, tomar decisiones basado en eso tiene muy baja confiabilidad. Primer punto. Registros. Individual de cada animal y registro de sus hijos. A medida que ingresan más hijos a la prueba, o sea, ingresamos más datos y más registro de los hijos de un animal en particular, ese animal va cobrando cada vez más confiabilidad en su evaluación, y así sucesivamente. Y después, lo más innovador y lo que más ha impulsado la confiabilidad de los datos fue la genómica, el dato genómico, lo que leemos del ADN. Hoy en día, en nuestra prueba, una ternera recién nacida, depende de la característica que evaluemos, pero tiene entre un 80 y un 85% de confiabilidad de un ternero recién nacido. Antes, sin la genómica, tenía que tener, o sea, el intervalo generacional se alargaba tanto, tenía que entrar esa ternera, o sea, desarrollarse, preñarse, parir, entrar, informar todo el tiempo a la prueba su propia performance y después nacer sus hijas, sus hijos y aportar información de sus hijos. Entonces, el tiempo era tan largo, el intervalo generacional era tan largo que cuando queríamos tomar decisiones, quizás el animal ya no estaba en el tambo, ¿no? Hoy la genómica también, una de las grandes beneficios que nos ha aportado es tener información muy confiable en animales muy jóvenes. Y en el manejo del tambo es tremendo eso, porque hoy en día podemos manejar el stock de vaquillonas. Es decir, realmente voy a criar las vaquillonas que sé que van a tener potencial genético para mis objetivos productivos. Eso por un lado. Después, asignación de semen. También el uso de información me permite decir, bueno, esta la voy a cruzar con esta. ¿Quiero hijas de esta o no? Pero lo puedo tomar esas decisiones muy temprana edad, porque si ya tenemos un 80% de confiabilidad, el cambio posible va a ser muy, muy chico una vez que el animal entra al sistema productivo. Bien. Ahora les voy a mostrar. Este es un análisis que hicimos de todos los animales desde que empezamos a trabajar junto con la asociación. Hay animales nacidos en el 2007, 2008 que entraron a la prueba y hasta el momento, ¿cuál fue la evolución para alguna de las características e índices que nos interesan desde el punto de vista comercial? ¿Qué ha pasado en Argentina a nivel rodeo? Acá tomé 2 índices. Mérito neto, lo tienen a mérito neto, lo conocen. Es un índice desarrollado por el CDCB, se expresa en dólares, o sea, mide la rentabilidad a lo largo de la vida productiva de la vaca, expresado en dólares. Y DWP, que es el índice desarrollado por Zoetis, que también se expresa en dólares y mide también. Lo que tiene este índice es un índice de salud y rentabilidad vitalicia. Tiene incluido en su interior características directas de salud. Trabaja muy fuertemente en la salud de la vaca. Bien. Y lo que les quiero mostrar es cómo, en los últimos años, Argentina avanzó en estos 2 índices. En color azul, no tengo el puntero, en color azul es el rodeo argentino.
de toros, de machos, que han sido testeados en Argentina. En color negro es todo lo testeado por Zoetis en el mundo. Si vemos, el color azul está por arriba, quiere decir que se ha hecho un trabajo muy interesante en machos, principalmente en este índice, y el crecimiento por año fue de $80. Y hoy en día estamos por arriba de la población global en el mérito genético de los toros producidos en Argentina. Lo mismo pasó con DWP. Estamos por arriba de la población. En negro es la población global testeada, en azul lo hecho en Argentina. Y la ganancia genética por año fue de $158. Ahora les voy a explicar por qué DWP tiene una ganancia genética superior que la de mérito neto. Ahora les explico. ¿Qué pasó en las hembras? En las hembras pasó algo similar. Si bien el negro está por arriba, tanto en el mérito neto como en el DWP, hemos tenido un muy buen crecimiento. Se ha crecido $59 por año y $109 en DWP. Estamos un poco por debajo de la población, pero bueno, ese es el trabajo que tenemos que seguir haciendo en los rodeos de hembras en Argentina, seguir direccionando nuestros objetivos hacia dónde queremos ir y poner foco en el mejoramiento genético. En leche, tanto en machos como en hembras, estamos muy bien, según los datos genómicos, según los animales evaluados en Argentina. Esto es una base de cerca de 28.000 animales, así que según la base que tenemos en Argentina, que se han testeado, estamos muy bien en mérito genético de leche. Estamos, no logro ver, pero arriba ¿pasó a leche o proteína? No, en leche estamos. Estamos arriba de 900 libras, y en toros muy por arriba. Estamos superando todo lo testeado en el mundo. Cerca de 1.500 libras tienen los toros nacidos en el 2024 que fueron testeados este año. La verdad, muy, muy bien. Grasa y proteína, también ha habido un avance, obviamente, que las características entre sí tienen correlaciones positivas y negativas. Leche con proteína y grasa son correlativas. Si crecemos en leche, vamos a crecer en proteína y grasa a una menor tasa por año, pero vamos a crecer. Estamos un poco por debajo de lo que se testea en el mundo. No estamos mal, pero es un punto creo que hay que empezar a poner más foco. No nos pagan en la mayoría de los casos por sólidos, pero siempre decimos, tenemos que empezar a hacer el trabajo antes para cuando llegue esa diferenciación importante, estemos preparados y tengamos muy buenos sólidos en nuestro rodeo. Sí. Sí. No, un grupo de individuos. Tiene que ver, convengamos que machos en Argentina son muy pocos productores que lo hacen y un poco gobiernan hacia dónde va el mérito genético en macho. Están haciendo un muy buen camino porque los datos lo están mostrando, estamos por arriba en casi todos los rasgos, pero hay que hacer un análisis más profundo qué pasó ese año. ¿Por qué se tomó esa dirección? Quizás hubo un cambio hacia otro tipo de características, se eligieron otros caracteres y leche cayó o leche subió. Pero está gobernado, no es lo mismo el de hembras, que en hembras son muchos los productores que están testeando, en machos son pocos. Probablemente, porque en Argentina, desde que arrancamos, hay una población que todavía no llega a los 1.000 toros testeados. Así que la cantidad de toros que se testean por año son pocos, pero son muy buenos. Son muy buenos. Eso no hay duda. Pasa lo mismo con proteína. Vamos creciendo, vamos avanzando, pero todavía estamos un poquito por debajo. Y eso también lo vemos en los clientes. Cuando testeamos las hembras, que siempre hacemos hincapié, hay que apuntar un poco más a sólidos, estamos muy bien en leche, inclusive muchos tambos que estamos testeando, vemos que están excesivamente en leche. Es decir, bueno, paremos un poco la mano con leche, vamos un poco más con sólidos,
porque el sistema productivo, por el mérito genético que tenés para producir leche, está excedido ya en leche. Por eso a veces no hay que volverse tan loco con el tema de la producción individual, porque si el ambiente que tenemos, el sistema que tenemos no permite mostrar ese potencial, no tiene sentido seguir creciendo en ese sentido. Vamos ahora a algunas características de salud de la ubre y salud en general del rodeo. Esto es células somáticas. Fíjense cómo hemos ido bajando las células somáticas. Estos datos son todos genómicos. Es información de la prueba genómica. No son los datos fenotípicos a campo, que eso es otra cuestión. Se ha ido decreciendo en células somáticas. Eso es muy bueno. Carácter directo de mastitis. También estamos en un nivel de los animales testeados muy bueno. Estamos en 102. El promedio es 100. Estar en 102 es muy bueno. Ya vamos a ver algunos trabajos a campo cómo esa diferencia se ve, pero como les dije, el ambiente tiene un impacto muy fuerte en la genética. Una cosa es tener el mérito genético y otra cosa que le demos el ambiente propicio para que esa genética se exprese. Metritis también, estamos muy bien en metritis, hemos ido mejorando, estamos en 104, que es un muy buen valor. En cojeras, la verdad que hay un serrucho importante. Estamos en promedio en 100. Me gustaría empezar a trabajar más fuertemente en esas enfermedades que tienen un impacto económico muy fuerte en el tambo, ¿no? Bien. Para ir concluyendo sobre genómica y sus beneficios que ha traído esta herramienta al sector fue, primero, mayor ganancia genética, lo pudimos ver, la aceleración de la ganancia genética en los rodeos. El mérito genético de animales a muy temprana edad, o sea, conocer ese mérito genético nos permite tomar decisiones muy tempranas, adelantarnos a los problemas y planificar con tiempo qué queremos hacer con ese rodeo. La genómica, como les comenté anteriormente, tiene mayor confiabilidad de la información. La información es muy buena, pero es muy buena si la información es confiable, porque podemos tener mucha información, pero si no conocemos la fuente de esa información o no confiamos en esa información, puede transformarse en un enemigo, tomar decisiones muy erróneas. La genómica ha ayudado a mejorar la confiabilidad de los datos, de la información. Como también les decía anteriormente, corregir la paternidad es clave. Podemos identificar enfermedades que se transmiten genéticamente, que de otra forma es muy difícil determinarlas. Y también el desarrollo de nuevas características. Hoy estamos trabajando en salud en características directas. Conteo de células somáticas es una característica de salud indirecta de mastitis, pero hoy ya existe el carácter directo de mastitis. ¿Tiene mastitis o no tiene mastitis la vaca? Entonces, el desarrollo de estas nuevas características también nos permite abordar el impacto negativo que tienen todas las enfermedades relacionadas al periparto y con todas estas enfermedades que lidiamos día a día en el campo, ¿no? Bien. Y esto es, acá muestro una fórmula que es la fórmula de mejoramiento genético por año, para que un poco vayamos mezclando un poquito las cosas, ¿no? Está conducida por 4 factores. Van a ver, en el numerador hay 3 y en el denominador hay un factor. Y eso es lo que me permite medir la evolución o el mejoramiento genético por año de mi rodeo. Perdón que está en inglés. Dice, la accuracy es la confiabilidad de la información, de la prueba que utilicemos. Ahí hay 3 flechas. Clarify Plus es el producto que ofrecemos con la asociación. Como les dije, tiene una confiabilidad entre el 80 y el 85%. Si vamos a seleccionar únicamente por promedio de padres, Pedigree Index, la confiabilidad no supera el 25 al 30%, sin corregirla, o sea, esto habiendo corregido la paternidad. Si no tenemos la posibilidad de corregir la paternidad, esa confiabilidad es mucho más baja. Después, hay otras ofertas genómicas, no conocemos la base, así que no puedo poner cuál es el porcentaje de confiabilidad que tienen, si no pasan por el CDCB. Así que bueno, ese es uno de los factores importantes. Cuanto más alta es la confiabilidad, mayor ganancia genética vamos a tener porque está en el numerador de la fórmula. Intensidad de selección es el segundo factor del numerador.
Cuanto más intensidad de selección hagamos, mayor mejoramiento vamos a tener. Tercero, la variación genética de la característica que querramos seleccionar o del índice. Cada índice o carácter tiene un desvío estándar. A mayor desvío estándar, mayor ganancia genética. Y por eso es la diferencia en, fíjense, DWP tiene un desvío estándar de 2,54 y mérito neto un desvío estándar de $197. Por eso veíamos que el avance con DWP era superior al de mérito neto, porque tiene un mayor desvío estándar el carácter. Entonces te permite pegar un avance mucho más acelerado. Y por último, el intervalo generacional. Hoy con la genómica ya existen toros genómicos en el mercado que se están comercializando en los catálogos y algunos todavía no tienen hijas, ¿no? O sea, a muy temprana edad, hoy estamos incorporando genética nueva todos los días, superior, y eso acelera muchísimo la ganancia genética por año. Bien. Esto es un poco lo que les mostraba recién, la diferencia entre mérito neto y DWP. Al tener mayor desvío estándar, crecemos más rápido, $59 fue el total del rodeo, acá están machos y hembras metidos, contra $110 de DWP en todo lo testeado en Argentina desde que comenzamos a trabajar con la genómica. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Los aburrí mucho? ¿Eh? ¿Alguna pregunta? Sí, señor. Todas las placas de los gráficos muestran las estadísticas con una expansión muy abrupta entre el 15 y el 16. Acá está mostrando el promedio en el DWP, donde prácticamente es casi vertical. Cuando muestra los rasgos de leche también en el mismo momento de la historia, y cuando va a rasgos de salud pasa lo mismo, inclusive supera ampliamente los datos de Estados Unidos, porque allá dice US, United States, cuando dice US. Todo lo testeado en Estados Unidos. Bien. Bien. Entonces, todo lo que llega a Zoetis del mundo, pero lo ponemos como en Estados Unidos, sí. Pero es un dato mundial entonces, no Sí, de Estados Unidos. No, es un dato global. Bien. Ahí entran todas las muestras de China, de Australia, de Rusia. Bien. Entran ahí. Evidentemente acá en Argentina hubo un pionero, un determinado rodeo, un determinado programa genético individual de un determinado dueño o patrón. Exacto. Que tiene unos animales con un mérito genético excepcionales, y al ser pionero y pocos genes es casi superior al mundo entero. ¿Quién es esa persona? ¿Se puede decir o no? Sí. ¿Está en una provincia vecina? Sí, señor. Listo, ya está, gracias. Es uno de los que más comercializa todos los Ok. en Argentina. Exacto. Arrancó hace 10 años. Brillante. Yo les dije que esto es velocidad. La genómica aporta velocidad. Cuanto más demoremos en subirnos a este carro, más lejos vamos a estar de los que arrancaron hace 10 años. Tanto en leche como en carne, porque en carne está habiendo un crecimiento muy interesante, muy interesante. Entonces, pero es real lo que decís, eran muy pocos productores en su arranque que tenían un objetivo claro, que vendían genética y que han hecho esa diferencia marcada. Y por eso los toros también están en ese nivel, porque siguen siendo esos pocos productores que producen toros. Fíjate en el rodeo de hembras cómo ya empieza a apaciguarse un poco más, porque tenemos diferentes genéticas, diferentes objetivos, diferentes... Exacto, exacto. Muy buena pregunta, pero bueno, ya todos sabrán de quién estamos hablando. Sí. Bueno, no es que me vuelva fanático de la genética, pero hoy con la genética en particular, podemos influir en todo
los otros eslabones del ciclo productivo. Hoy podemos influir en calidad de leche, ni hablar, no hay duda. Podemos influir en el manejo, porque tengo datos tempranos del animal y puedo tomar decisiones muy tempranas. Puedo influir en la sanidad, hay características, hay ya una prueba de salud trabajando en salud y voy a impactar en eso. En la nutrición, hay un montón de pruebas, hay un montón de características que trabajan sobre la eficiencia alimenticia. Reproducción, ni hablar. Hay millones de papers publicados de cómo las características de fertilidad impactan positivamente en el rodeo y en la fertilidad de los rodeos. Así que la genética tiene que estar en nuestra cabeza como uno de los pilares y en uno de los que todavía tenemos mucho para crecer. Evolucionamos muchísimo en nutrición, evolucionamos muchísimo en sanidad, en fertilidad, pero en genética todavía tenemos, si vemos las campanas de Gauss de población por año, es tremendo la dispersión que tenemos. Tenemos mucho para crecer. Es como que se lleven un poco eso, es decir, tenemos un área donde hay mucho para hacer todavía, mucho para hacer. Bueno, rápidamente contarles qué es la oferta genómica que tenemos junto con la asociación en Argentina. La prueba se llama Clarify Plus, tiene más de 95 características e índices y algunos componentes de la leche, donde hay índices compuestos expresados en dólares o en puntos, características de tipo, de producción, de fertilidad, de salud. Hoy en día, los 50 características que calcula el CDCB están dentro de esta prueba, más las otras características que calculamos desde Zoetis, la prueba de salud, que tiene 14 rasgos incluidos, y sus índices compuestos expresados en dólares. Sí. Mirá, si las madres ya han sido evaluadas, salta y ya te dice. La paternidad la calcula el CDCB, eso es interesante, eso es importante, porque ahí tenés la base de todo el mundo. Un toro de Irlanda que se vendió el semen acá, va a saltar que es hijo de ese toro. Las madres, si fueron testeadas de generación en generación, los productores que ya vienen testeando, las madres les va a saltar también que es hija y contribuye a esa evaluación. Funciona como método de corrección de errores de datos, tanto para esta cría como para la madre. En el caso de que tengas el dato de la madre mal anotado, te dice, no, esta es hija de... Exacto, también. Te hace la corrección automática el sistema. Y eso lo vemos. Por eso podemos calcular los errores que tiene cada rodeo en asignación de padre o madre. Bien. Acá les muestro el índice DWP, cómo está compuesto rápidamente. Tiene un 43% de peso las características de producción y calidad de vida del animal. Tiene un 16% lo que es administración de antibióticos. ¿Qué es administración de antibióticos? Son todas aquellas características que trabajan en contra del uso de antibióticos. ¿Qué quiere decir? Administración de antibióticos. Mastitis es una de las enfermedades que más antibióticos nos llevan el tambo. Enfermedad respiratoria del ternero, enfermedad respiratoria de la vaca y la metritis. Entonces, trabajando en esas características para mejorar sanitariamente los rodeos desde el punto de vista genético, estamos disminuyendo el uso de antibióticos. Lo mismo pasa con fertilidad. Ovarios quísticos, melliceras, abortos, tasa de prender las hijas, tasa de concepción de la vaca, primer parto temprano, retención de placenta y facilidad de parto. Entran todas dentro, tienen un peso específico dentro del índice y trabajan en favor. Y así con el resto de las características. Y eso está expresado en dólares. Te explica o te muestra cuál es la rentabilidad vitalicia de la vaca, obviamente a lo largo de su vida productiva, comparada con el resto de la población. Estos índices han sido validados, probados. Hoy se encuentran los trabajos de validación y de cómo se comportan a campo publicados en el Journal of Dairy Science. Esta fue la prueba de validación, se hizo en 13.000 vacas en 11 rodeos en Estados Unidos, donde se evaluó y se tomó datos a lo largo de toda la vida productiva de estos animales. Fueron 9 años de registro, porque como el índice mide la rentabilidad vitalicia, tenemos que medir el largo de su vida productiva. También este trabajo está publicado en el Journal of Dairy Science. ¿Qué nos enseñó? ¿Qué información pudimos traer de este trabajo?
que es muy valiosa, que el 40% de las vacas no producen ingresos. ¿Qué les parece? ¿Es verdad o no? No escucho. Y ahora van a ver por qué es verdad. El 40% de las vacas no producen ingresos. ¿Qué quiere decir? Que durante su vida productiva no llegó a pagar su costo desde que nació hasta que tuvo su primer litro de leche. Se fue ante el tambo. ¿Cuántas vacas se nos van en la primera lactancia? ¿Cuántas vacas se nos van en la segunda lactancia? ¿Sabemos cuántas lactancias necesitamos para pagar el costo de crianza? Bien, entonces, muchas de esas vacas son ineficientes para el tambo. Por eso hoy en día, con el manejo de la genética, podemos determinar cuál vaca va a ser más sana, cuál se va a preñar antes, cuál va a tener más leche, más calidad, más productividad vitalicia. El 20% de las vacas no terminan su primera lactancia, y eso es una realidad. Ahí tenemos varios trabajos hechos acá en Argentina. El 28% de las vacas tiene mastitis. Es un número tremendo, el costo que tiene. Pero también sabemos que las vacas de mejor genética producen más ingresos que las de menor genética, y este trabajo lo confirmó. En este caso, lo pudimos ver a través de este índice. Y ahí le voy a mostrar un cuadro donde comparamos algunas cosas. Lo que se hizo es, en estas 13.000 vacas, rankear el rodeo por DWP, por el índice, se lo dividió en cuartiles, 25% superior, 25% inferior y los cuartiles intermedio, y después evaluamos algunas cositas. El cuartil superior tenía promedio $618 a DWP, el cuartil inferior $90, había una diferencia de $528 vitalicios. Producción de leche, 79.000 libras contra 57.000 libras, grupo superior contra el grupo inferior, una diferencia de 22.000 libras a lo largo de la vida productiva de esos grupos. Ingresos por vaca, $5.194 a lo largo de su vida productiva contra, estoy nombrando el grupo superior y el inferior para no mostrar los intermedios, contra 3.700, $1.400 de diferencia. Pero esto, miren lo más importante, que esto hace que los otros números sean diferentes. Días en leche a lo largo de su vida productiva. Prácticamente una lactancia más estuvieron las vacas de mejor genética, de mayor mérito genético que las de inferior mérito genético. Entonces, esto confirma que con la genética podemos hacer cambios muy importantes en la producción y en la rentabilidad de nuestros tambos. Acá siguen los trabajos, pero acá les quiero mostrar la pérdida por muerte. Porque una cosa es descartar la vaca por vieja, que esa vaca que yo vendo me va a dar un ingreso extra, ¿no? Aquella que se me muere, que no puedo recuperar absolutamente nada. El mejor grupo tuvo una pérdida de 12,8%, o sea, de mortandad, contra 21% el peor grupo. Y así. Las vacas se mueren antes, dejan el tambo, producen menos leche los grupos y obviamente la dilución es mucho mayor también. Pudimos evaluar características individuales. Acá vamos a salud. Retención de placenta, metritis, cetosis, desplazamiento maso, mastitis, cojera. En todas las enfermedades obtuvimos diferencias significativas entre el mejor grupo ADWP y el peor grupo. Pudimos reducir un 64%, no es que pudimos reducir, la genética superior tenía un 64% menos de incidencia a la retención de placenta de las que tenían peor genética. Metritis 45%, cetosis 53%, la más importante, mastitis 47%. 33. Esto a lo largo de todas las lactancias. Después, si evaluamos lactancia por lactancia, los números en las lactancias, por ejemplo, mastitis, en las lactancias más tardías, es mayor también. Y este cuadrito lo mostramos siempre, este gráfico, porque es el gráfico que muestra cuánto tiempo tarda las terneras que tenemos en el tambo en devolvernos toda la inversión que le hacemos durante el periodo de crianza. El periodo de crianza va desde que nace hasta el día que
pare su primer ternero, produce su primer litro de leche y entra al tambo. En promedio, estas vacas estuvieron en 23 meses. A los 23 meses tuvieron su primer ternero. A partir de ahí empezaron a devolver la inversión que se le había hecho durante esos 2 años, esos 2 primeros años. Y las vacas de mayor genética, de mayor mérito genético a DWP, el punto de equilibrio lo encontraron a los 43 meses. Mientras las otras les llevó casi 7 meses más. El 31% de las vacas de mejor mérito genético no pagaron nunca sus costos, pero del peor grupo el 50% no pagó sus costos. Se fueron antes, murieron, se descartaron por enfermedades, por infertilidad. Entonces, de nuevo, esto termina de confirmar que la genética superior genera mayores ingresos. ¿Qué pasa con la sustentabilidad? Porque también nos hemos metido en este tema. En Europa cada vez las legislaciones van cada vez más fuertes en contra de los productores lecheros. Entonces cada vez hay que demostrar más sustentabilidad para poder seguir en la operación. Podemos demostrar que los animales de mayor genética superior, producen menos huella de carbono, producen menor impacto, emisión de metano, y lo podemos calcular. En este caso, en este trabajo, los animales de mayor mérito genético tuvieron un 13% menos de emisión de metano. Y eso está calculado porque producen más leche a lo largo de su vida productiva y esa emisión de metano se diluye. Que es las que producen menos leche porque se fueron antes, porque se enfermaron, porque tuvimos que descartar. Y eso equivale, cuando se hace la equivalencia, ¿a qué podemos equivaler en este rodeo en particular? A 9 autos que recorrieron en un año 174.000 kilómetros, 1.900 bolsas de basura que descartamos y tiramos, o equivale a 21 hectáreas de bosque, que son las que absorben el nitrógeno. No. Este grupo de animales en este caso en particular. Uso de antibióticos. Como estamos trabajando directamente sobre enfermedades y reduciendo la manifestación de esta enfermedad por mejor genética, también se obtuvo una reducción del 43% en el uso de antibióticos. Y dirán, somos una compañía que vendemos antibióticos. Es la realidad. Pero el mundo va para otro lado y nos tenemos que acomodar a los cambios y a los requerimientos ambientales que el mundo necesita, ¿no? 43% también menos mano de obra destinado al tratamiento de animales. Bueno, para ir terminando, quiero mostrarle un análisis de datos de un cliente. Este lo hicimos hace 15 días. Siempre tratamos de analizar junto con los clientes y mostrar cuáles son las diferencias y darles una mano en la toma de decisiones. Pero acá este es un análisis puntual en lo que es mastitis y calidad de leche, que creo que es muy interesante para analizarlo. Este cliente es de Provincia de Buenos Aires. En general, su rodeo genómico, testeadas, sus terneras, sus hembras, para células somáticas tenía un promedio de 2.85, no sé si lo pueden ver allá arriba, a la izquierda superior. En el carácter de mastitis, en promedio es más 102. Eso es un dato del rodeo genético. Este es un cuadro que nos permite estimar cuáles son las pérdidas en la producción de leche por células somáticas, en vaca individual y en tanque. Sabemos que altos valores de células somáticas dañan el tejido mamario y disminuye la producción de leche. ¿Correcto? Bien. Esta tabla del lado izquierdo te cuenta células somáticas por mililitro en la vaca individual. Hasta 50.000 células somáticas por vaca, no pasa nada, estamos bien. Por eso también es importante el control lechero para ver, o el que puede hacer mediciones particulares en cada tambo. Es muy interesante poder evaluar esta información, cómo estamos. Entre 50 y 100.000 hasta 180 litros por lactancia y así hasta llegar a 1.600.000, bueno, la vaca supermastítica ya, con hasta 900 kilos de producción por lactancia. Y en el tanque también, va desde 70.000, no pasa nada,
y va aumentando a medida, la pérdida va aumentando a medida que aumentan las células somáticas. En este campo en particular, evaluamos los controles lecheros del año pasado y de este año y vimos que tiene 3 rodeos. El primero, en los 3 rodeos, este año tuvo mayor conteo de células somáticas. Y ahí estamos determinando qué pasó a nivel manejo, por qué está ocurriendo esto, ¿no? Pero fíjense, 185.000 células en el 2024 el primero, en el segundo 315.000 y en el último San Benito 434.000. Eso lo calculamos, células somáticas por pérdida, según la tabla esta, son 750 litros por vaca por lactancia. Al costo en dólares de la leche perdida, en el tambo 1 pierde $122.000 por año solo por células somáticas. En el tambo 2, $120.000, en el tambo 3, que es el mayor de células somáticas en este momento, $200.000. Aproximadamente este productor solo por células somáticas está perdiendo, estas son las pérdidas ocultas del tambo, ¿no? Que son las que perdemos de ganar por menos producción de leche, $440.000. Un montón. Solamente en células somáticas. Ni hablar costos de tratamiento de mastitis y un montón de cuestiones más, ¿no? Bueno, entonces, con esta información y con la información que podemos tener de un montón hoy de sistemas que tenemos, podemos empezar a cambiar un montón de cosas más y que son gastos que a veces no los vemos, se nos escurren de las manos y los podemos controlar. ¿Y qué hicimos? Las predicciones de las últimas terneras y le mostramos, ¿no? El 25 superior a DWP contra el 25 inferior de la última tanda de 600 terneras que testeamos. Fíjense, y ahí es cuando le digo la dispersión que tenemos y dentro de los mismos rodeos. Por eso en la genética todavía tenemos mucho para hacer, tenemos mucho para avanzar. Este mismo rodeo tiene en el 25% superior de mastitis 106, que es el valor que le damos, que es estandarizado del carácter de mastitis de la predicción de Zoetis. El peor 25% de ese mismo rodeo de terneras nacidas en la misma época, 99. Células somáticas, 2.7 contra 3.01. Vemos que tiene más leche genéticamente hablando en el rodeo inferior al DWP, pero esa leche, por el recuento de células somáticas, va a ser menor a la otra que tiene mejor leche, porque no va a tener pérdidas. Y fíjense, correlacionado con reproducción, tasa de preñez de las hijas y la tasa de concepción de la vaca. Es superior el que tiene mayor mérito genético a DWP que las que tienen menor mérito genético. Y esto también va a impactar en la reproducción de ese rodeo. Por lo tanto, aumento de células somáticas, disminuye la producción de leche, disminuye la reproducción, impacta en la reproducción, disminuye la edad de las vacas, aumento de la tasa de rotación y en muchos casos la mortalidad. Por último, lo ideal sería trabajar en aquellas características que generan mayores ingresos y atacar aquellas características que generan gastos en el tambo. Entonces, vamos obviamente a mejorar calidad de leche, vamos a mejorar grasa, proteína, pero también apuntar a todas aquellas enfermedades, a la reproducción, que son los que mayor impacto negativo producen en el rodeo. Así que bueno, esto es un poco la vaca ideal, cómo debería ser una vaca ideal, una vaca que produzca buena leche, buena calidad de leche, que no tenga problemas de pata, que tenga muy buena ubre, que produzca, que haga sus buenos picos de lactancia, que no tenga problemas metabólicos, que se preñe rápido. Ese sería buscar el ideal. Y a través de la genética eso lo podemos conseguir con el tiempo y fijando los objetivos. Por eso maximicemos los ingresos y disminuyamos aquellas cosas que generan los gastos en el tambo. Bueno, ya con esto terminando y un poco haciendo una conclusión de qué ha hecho la genómica en los rodeos y qué está haciendo la genómica en los rodeos. Primero, que nos permite a temprana edad determinar cuáles van a ser las mejores vaquillonas que deberían entrar al tambo. Nos permite tomar decisiones con qué toros, o sea, ¿quiero hijas de estas vaquillonas o no quiero hijas de estas vaquillonas? ¿Y con qué toro voy a querer tener hijas de estas vaquillonas? Toda esa información la podemos tomar a muy temprana edad. Nos permite manejar
inventario de vaquillona. Es decir, ¿para qué estoy creando un 10, un 15% más, teniendo ajustado todos los índices, ¿no?, de mortandad y descarte que tenemos en la etapa de crianza? Si yo, teniendo información, puedo criar la cantidad de animales justo necesaria para el sistema productivo que tengo, ¿no? Y de hecho este año el uso de la genómica en algunos clientes fue, el año pasado con la sequía que hubo, fue muy importante porque podían tomar decisiones rápidamente, es decir, no tengo campo, no tengo pasto, tengo que sacarme animales de arriba, pero tomo decisiones realmente con información, que no voy a vender cualquier animal por vender porque me está apurando la falta de alimentos, sino que voy a vender los animales que van a ser menos rentables en el futuro para mí. Y obviamente el uso de la genómica con todo lo que es las biotecnologías reproductivas y otras biotecnologías que están disponibles van a ayudar a mejorar mucho más rápido y a hacer mucho más rentable el sistema productivo. Así que con eso un poco quería contarles qué estaba ocurriendo en esta área, en este mundo de la genética. Y bueno, si hay alguna consulta, y agradecerles por estar ahí viernes a la mañana, muchos con ganas de volverse ya y otros esperando el remate, me imagino. Sí. Diego, respecto de los caracteres que influyen en determinadas enfermedades, como por ejemplo se hace foco en los individuos que tienen, por ejemplo, HH5 respectivo del aborto, caracteres que van a influir en esas cuestiones. Sí, haplotipos de fertilidad. Perfecto. ¿Hay algo, por ejemplo, en resistencia a la leucosis, resistencia a la tuberculosis, a algunas enfermedades de impacto mundial, digamos, tanto económicas como transmisibles al hombre? En leucosis sé que, no el equipo nuestro de investigación, sé que hay algunos equipos trabajando en esto, todavía no hay nada, pero yo creo que como avanza la tecnología seguramente va a haber, o sea, hoy en día ya la tecnología como se está metiendo a todo nivel creo que es posible. Hoy todavía no hay nada, puntualmente en la leucosis o en la paratuberculosis o este tipo de enfermedades. Lo que pasa es que es más complejo, pero sí, se está trabajando en algunas líneas, inclusive en la resistencia parasitaria también. Más que cada vez tenemos menos opciones, ¿no? Para la resistencia parasitaria es altísima y no tenemos moléculas nuevas para afrontar eso en el corto plazo. ¿Alguna pregunta más? También tenemos el WhatsApp allá atrás. En el caso de toda esta innovación genética, genómica y de un universo muy, muy gigante de datos, sale el GTPI por un lado, sale el mérito neto por otro lado y ahora en una tercera instancia el DWP. Sí. Que ahora queda claro que la empresa a la cual representa ha estado trabajando mucho en seguir aunando criterios para un avance de lógica en la toma de decisiones. Sí. En definitiva, el DWP es una mejora del universo de esos datos genómicos que tiene el animal con un criterio más zarandeado y ya empezar a mirar más DWP que los otros datos. Hay correlaciones positivas, hay antagonismos. ¿Qué nos puede decir de eso? Bien, no, muy buena pregunta. En general hoy en los índices tienen mucha correlación. Si yo te tiro un gráfico de estos mismos animales que en el programa que tenemos, vamos a ver que todos tienen una correlación muy alta. Lo que pasa es que algunos ajustan más hacia un sistema productivo y otros ajustan a otro. Hay índices que se expresan en dólares, que es leche fluida, mérito quesero, o mérito sobre pastoreo, que tienen algunos caracteres que van más hacia ese sistema productivo. GTPI tiene unas cosas, mérito neto tiene otra y DWP tiene otra. Entonces, es de acuerdo, siempre decimos, seleccionar por índices es lo principal. Primero tenemos que seleccionar por índices, porque si queremos empezar a seleccionar por características individuales,
vamos a ajustar de un lado, vamos a desajustar del otro. No somos genetistas y es complejo. Ya los índices armados tienen un desarrollo detrás muy importante, tienen pruebas detrás que los índices funcionan, por eso salen al mercado. ¿Quién los realice? El CDCB, el USDA, la American Holstein, lo que sea. Primero, elegir qué índice se ajusta más a lo que nosotros queremos hacer, porque cada índice describe hacia dónde va, cuál es el objetivo del índice, y a partir de ahí, primero, seleccionar por ese índice y después empezar a ajustar con algunas características que vemos que necesitamos mejorar en nuestro rodeo. A ver, obviamente que te voy a decir, sí, usa DWP porque es nuestro, pero sacándome un poco la camiseta, primero al productor decimos, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo productivo? Vemos qué índice se adapta mejor y cuál te va a dar más rentabilidad. Allá al fondo tenemos... Sí, mira, vi en uno de los cuadros que aparecía la parte de consanguinidad. Sí. ¿Cómo están manejando, cómo se debe manejar un tambo para obtener índices confiables cuando hay índices importantes de consanguinidad? Bueno, el reporte de consanguinidad viene por animal, te da el rango de consanguinidad que tiene ese animal, actual y la futura, de acuerdo a los padres que venís utilizando. Y es muy variable. Hay rodeos que se han cerrado y vienen trabajando en líneas muy cerradas y obviamente son rodeos con mayor consanguinidad. No tenemos medido todavía cuál es el impacto, ¿no? La consanguinidad sabemos que en un punto es buena, pero cuando pasa ese punto empieza a producir algunos inconvenientes. En Argentina no tenemos medido todavía si hay un impacto negativo o no en los rodeos. Todavía no vemos consanguinidades muy alarmantes, salvo en algunos rodeos puntuales. Pero no... Es una respuesta que por ahí no... Sí, obviamente si yo en el reporte genómico me aparece que tengo una consanguinidad alta, empezar a trabajar con líneas más alejadas del semen que incorporo, de la genética que incorporo, para a futuro evitar estar en una situación ya alarmante, ¿no? Pero bueno, esa información está y la podemos cambiar. Eso es lo bueno. Sí, buen día. ¿Cómo estás? Bien, si hay alguna placa, algo medio rápido como para mostrarnos con respecto a cómo evolucionó lo que es la fertilidad y la concepción de los toros y de las vacas testeadas. ¿En Argentina? Lo que haya. Lo tengo, pero... No, lo tengo, está online, si querés te lo muestro, está bueno. Lo hemos publicado, a veces lo publicamos en Hacha. En Hacha, ¿cada cuánto haces, Mariano, las publicaciones? Sí, buenas tardes. Generalmente hacemos mensualmente todos los rankings, donde está el carácter de fertilidad. Eso en la página de Hacha lo van a encontrar y obviamente estamos a disposición para entregar. Pero ahora lo vemos, el que se quiera arrimar, lo vemos, armo el gráfico, lo saco del sistema y ahí te va a decir cómo venimos. En general, para DPR, te voy a decir lo que veo en general, hay que trabajar un poco más, no hay muchos cambios, a veces un año subimos, a veces caemos, y creo que hay que prestarle un poco más atención a esas características, por lo que estoy viendo, porque a veces... Saben, nos fuimos con la leche muy arriba y nos olvidamos de otras características y eso ha impactado. A través del año 2005, cuando ingresa DPR a la evaluación genética, ha hecho una mejora sustancial de eso, ¿no? Pero todavía hay que seguir trabajándolo, creo. Muy bien, le agradecemos. Representante de grupo, invitamos a sentarse. Me queda solo una consulta para Mariano. Mariano nos va a presentar un nuevo servicio que tiene Hacha y que tiene relación con todo esto. Ahí estamos. Sí. Bueno, a ver, desde Hacha, nuestro objeto y el propósito donde estamos poniendo foco es siempre acercarle propuestas a los productores para el manejo genético, poder tener herramientas que le permitan hacer más eficientes sus vacas y más eficientes sus rodeos.
Hoy la genómica es la principal herramienta, pero la base de todo eso se sustenta con el trabajo que hay que hacer a campo. ¿Me esperás? Sí, con todo el trabajo que hay que hacer a campo, el relevamiento de datos, el trabajo con las entidades de control lechero, reunir toda esa información, que hoy tenemos la plataforma que es el CICEL, que es una base de datos de manejo genético, una plataforma para desarrollos genéticos, que está al alcance de los productores. Hay que nutrirla para poder tener los resultados que la genómica nos brinda. Está al alcance de los productores y una de las formas que tenemos, que hemos invertido ahora para ponerla de una forma fácil, ágil, en el celular de cada productor, desarrollamos una app, ahora sí, que cada productor que está en control lechero, trabajando con una entidad oficial, gratuitamente la descarga desde según el dispositivo que tenga, y bueno, ingresa con su clave de usuario, que se lo damos desde Hacha, y tiene un primer pantallazo que es cómo está comparándose su rodeo con los vecinos. Puede buscar, accede al padrón de animales, busca cualquiera de sus vacas por cualquier criterio, y ahí va a tener toda la ficha de ese animal, que implica, bueno, acá descarga, por ahí estamos un poquito, acá toda la información de cada animal, donde puede acceder a los pares, es de simple y ágil manejo, porque pasa de un animal al otro. Los padres, hoy hablaban de los abuelos, puede llegar a las distintas ramas, puede subir la foto del animal, después descarga acá vemos, bueno, va descargando cada uno de los reportes. En este caso accede al padrón, al listado de todos los eventos que tiene la vaca, son eventos los productivos, con los controles de lecheros diarios, todos los índices de reproducción, que implica, bueno, los servicios, las preñeces, los partos, accede a la cría que tuvo. Bueno, y está ordenado de forma cronológica. Esta es una vaca que tuvo mucho tiempo en el tambo y miren, toda la información que tiene con un muy simple acceso. Después puede acceder al descargar, que descarga de forma de PDF. En este caso acá vemos que descarga la ficha, a la cual también le agrega la foto, como voy a adjuntar una foto de un WhatsApp, se le agrega también. Accede al pedigree de la vaca, o sea, con toda la genealogía, donde puede, bueno, hoy hablábamos también, acceder a toda la información de cada uno de esos animales, los antecesores, la información de los controles, las calificaciones. Bueno, acá descarga aquel productor que tiene las calificaciones, acá está el calificador nuestro, acá tiene la boleta de calificación de cada uno de esos animales, la puede descargar en PDF. Esto se descarga por Play Store, para cualquiera de los dos sistemas operativos, y se ingresa con usuario y contraseña que da Hacha. Exacto, lo descarga en el celular, pero también está la versión web, que con la misma clave y el mismo usuario que le damos desde Hacha, accede desde cualquier dispositivo. Acá accede al padrón de las hijas. Bueno, es un poco... Bueno, ahora sí vamos a acceder también al reporte genómico, que es el que nutre con Zoetis, donde tiene la prueba lineal y todos los índices que hoy bien detalló Diego. El CICEL estamos incorporando todos los genotipos de cada animal testeado.
una base de datos que tiene toda la información del animal, fenotípica y genotípica, que nos permite poder sacar las evaluaciones, las pruebas, que es lo que estamos trabajando en tener la prueba genómica nacional. Bueno, ahí creo que hicimos un pantallazo de toda la aplicación. Estamos a plena disposición del productor que ya hoy esté trabajando en el registro de cría y quiera acceder a la clave, y sin duda también aquel productor que quiera comenzar a trabajar en el control lechero junto con las entidades.